vamos a ver les voy a leer un poco los contenidos temáticos que vamos a trabajar, que ya hemos empezado más bien. Dentro de los contenidos estarían aproximaciones conceptuales sobre los movimientos regionales cívicos, luego los movimientos regionales en Bolivia, el despertar del movimiento cívico, los poderes regionales. Esos son algunos temas, y también vamos a ver otros movimientos sociales. Entonces, en esta unidad de lo que se trata es de tratar de identificar cuáles han sido los procesos históricos que han llevado a Bolivia a conformar lo que hoy llamamos o denominamos los movimientos sociales, que en la actualidad está en su mayoría conformado por el sindicato o bajo la línea del sindicalismo. Pero estos movimientos que en su génesis tienen el propósito de reivindicación de los derechos del sector del indigenado, pues tienen una historia de lucha bastante amplia. Justamente hace una semana atrás, la última clase, hemos empezado a ver estos movimientos que han gestado la identidad y el reconocimiento de los derechos del indígena en nuestro país. Y dentro de estas luchas o estos grandes movimientos que se han visto, pues hay varios elementos que hay que considerar. Entre esos, solamente como alguna sinopsis de lo que vamos a ir viendo, pues está lo que ya hemos trabajado con el movimiento de Tupac Katari, que es el eco de lo que había hecho Tupac Amaru en el Perú. Es el eco de la revuelta indígena, de este movimiento indígena en el Perú, se va a ver acá en Bolivia con Tupac Katari. De este movimiento, ya en el siglo pasado, va a surgir otro movimiento que lo vamos a estudiar más adelante, que es el catarismo, lo que se conoce como el catarismo. Pero antes de entender cuáles son los lineamientos que han llevado hasta estas agrupaciones indígenas en la actualidad, pues hay que entender cuáles han sido los aspectos históricos que han sido el motor de esto. Entre eso vamos a encontrarnos, por ejemplo, con la rebelión de Zaratevilca, el temible Zaratevilca. Hay una obra que lleva su nombre, en la que justamente en un gobierno neoliberal como el de Pando, pues Zaratevilca se hace presente para luchar una vez más por la reivindicación de los derechos del indigenado. También hay que entender el contexto sociológico a nivel mundial que se está gestando, las diferentes corrientes que están apareciendo, y entre estas corrientes ideológicas hay una que va a hacer mucha fuerza en Bolivia, es el darwinismo social. El darwinismo social, que va a determinar cuál va a ser la posición de los caras respecto de el indigenado, que va a ser muy diferente en Bolivia respecto de sus países vecinos en Latinoamérica. Todos estos movimientos pues van a
generar en Bolivia hechos históricos bastante interesantes. Entre eso está la Guerra del Pacífico y posterior a ello la guerra más importante que se ha tenido en Latinoamérica, o la guerra más larga que ha habido en Latinoamérica entre Paraguay y Bolivia, que es la Guerra del Chaco. Estos eventos van a determinar y van a catapultar el derecho del indigenado al reconocimiento de una tierra y de una nación. Como ustedes ya han visto en temas pasados, pues de estos eventos históricos va a surgir la Revolución del 52, y con esta revolución se va a confirmar el derecho del indigenado dentro de los aspectos políticos y sociales del país, revalidando a su vez su acción en la Guerra del Chaco. Sin embargo, todavía van a tener que pasar muchos años para que este sector pueda lograr el derecho a ser reconocido plenamente por el Estado y pueda gozar de todos los derechos que por naturaleza ellos tienen, ¿no? Entonces, fruto de esta revolución del 52, van a aparecer diferentes movimientos sociales, entre ellos justamente está el catarismo, posteriormente las diferentes confederaciones, hasta llegar al sindicalismo tal cual lo conocemos ahora. Esos son más o menos los acontecimientos más importantes que van a mostrar como consecuencia una Bolivia dividida, polarizada en diferentes ideologías y estratos sociales. Tenemos también dentro de la unidad que mencionar cómo se han ido gestando los procesos autonómicos en el país y cómo estos han alzado eco en las voces, sobre todo del oriente boliviano, y cuán influyentes han sido para las reformas políticas de este país y de la nueva constitución política del Estado. Entonces vamos a trabajar con esos elementos y es lo que vamos a ir viendo en este segundo parcial. También para el segundo parcial hay otro tema que vamos a trabajar. Déjenme ver un momento, por favor. Que tiene que ver con ejercer la ciudadanía en Bolivia, ¿no? Vamos a trabajar en este tema las aproximaciones conceptuales a lo que es la ciudadanía, ejercer la ciudadanía, el centralismo y descentralización. Trabajaremos el tema de identidades y estrategias para ejercer los derechos. Y para ya el último tema, eso lo vamos a ver en el último parcial, vamos a dejar el tema de las paradojas de la educación pública y privada, y vamos a hacer dentro del contexto de la pandemia que se está viviendo, pues un análisis de estas paradojas, de lo que en Bolivia llamamos la educación, ¿no? Es eso lo que vamos a trabajar para este parcial. Yo creo que vamos a ir bien como debe ser.
y desarrollar las actividades que están programadas en el PGO para darle cumplimiento a lo que ya se ha estipulado, ¿no? Bueno, vamos a ver, aunque ya hemos hecho un trabajito, vamos a hacer un reconocimiento, una nueva revisión a lo que es la sublevación de Tupac Katari, y luego vamos a entrar ya en la siguiente hora a ver un poquito del darwinismo social y luego la rebelión de Zárate Vilca. Ya les voy a compartir mi pantalla para empezar a trabajar. Bueno, de Tupac Katari ya la anterior semana lo hemos estado hablando algunas cosas, sobre todo haciendo gran mención a la esposa de Tupac Katari, Bartolina Sisa, y como una mujer en una sociedad tan machista logra plantarse como una figura muy importante para la reivindicación del indigenado. No solamente como un proceso de reconocer los derechos, sino el propósito era que se les devuelva la tierra que les pertenece, ¿no? Ese es el propósito fundamental de Tupac Katari, o Julián Apasa, por su verdadero nombre, y su esposa Bartolina Sisa. Entonces, dijimos en 1781, fue un indígena que lideró una de las rebeliones más extensas contra el Imperio Español en el Alto Perú. Estamos todavía a casi 40 años de la independencia de Bolivia, entonces las colonias españolas y la fuerza que ellos tienen todavía está muy marcada y con mucha fuerza en el territorio boliviano, antes el Alto Perú. Combatió con su esposa Bartolina Sisa y su hermana menor Gregorina Apasa. Tras la muerte de Tupac Amaru, con quien había mantenido contacto, tomó su nombre, de Tupac Katari. Tupac Amaru, como les había dicho antes, fue quien lideró todos los movimientos indígenas en el Perú. Y siguiendo ese ejemplo, pues Tupac Katari será el que lidere los movimientos indígenas en Bolivia. Su movimiento buscaba la liberación de los indígenas frente al yugo impuesto por las fuerzas coloniales españolas. Tuvo un ejército de más de 12,000 indígenas a su campamento en la Ceja del Alto Perú. Dentro de lo que es la rebelión de Tupac Katari, pues este aparece como un caudillo, un rebelde de las tropas de la etnia aymara. Se alió parcialmente e hizo frente a la supremacía quechua. Su autoridad se hacía explícita en su nombre. Hay que recordar que Tupac Katari, si bien es reconocido como aymara, en sus orígenes hay raíces quechuas, porque los padres de Tupac Katari, en especial el padre de Tupac Katari, había nacido en Potosí y trabajaba en las minas, de donde pues Julián Apasa pues escapa, ¿no? Como trabajador.
su rebelión tuvo características muy particulares y diferencias notables con la de Tupac Amaru, ¿no? Como parte del levantamiento, Tupac Katari formó un ejército de 40.000 hombres y cercó 2 veces por un tiempo en 1781 la ciudad de La Paz, pero los 2 intentos terminaron en fracaso por maniobras políticas y militares de los españoles, así como alianzas con líderes indígenas contrarios a Tupac Katari. Finalmente, todos los cabecillas de la rebelión fueron apresados y ejecutados, incluida su esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Paza. Este levantamiento indígena de finales del siglo XVIII fue el más extenso geográficamente y con mayor apoyo. Los virreinatos afectados necesitaron 2 años para sofocarlo. Hay que recordar que en la colonia española pues había una formación militar bastante amplia respecto del conocimiento que se tenían en las tropas de Tupac Katari como estrategias. Pese a esa gran diferencia de logística, pues las tropas españolas tardaron 2 años y un poco más para poder calmar este levantamiento de Tupac Katari. Bueno, es un resumen de lo que ya hemos estado trabajando y vamos a ver entonces ahora cómo se ha ido gestando en el contexto latinoamericano, sobre todo en Bolivia, lo que es el darwinismo social. Pero antes de entrar a eso, ¿qué opiniones les merece el tema sobre los movimientos de Tupac Katari? ¿Qué dicen? Licenciado, yo tengo una consulta. En la anterior clase vimos en ese video y vimos que la protagonista, pues en realidad fue la esposa, ¿no? De Tupac Katari. Entonces, esto es la diferencia, por ejemplo, en otros artículos, libros que leí yo, mencionan que fue Katari quien pues llevó adelante como líder único a estos 2 movimientos, levantamientos, ¿no? Entonces, la diferencia de esto sería el relato según los historiadores, según lo que ellos han ido averiguando. ¿No habría algo cierto, concreto? Bueno, no es la mirada del hecho histórico, no es tanto en función de quién ve, es decir, no está tan ligada al historiador. El propósito de presentarles la historia a partir de la figura de Bartolina Sisa tiene que ver con un elemento que pocos reconocen, ¿no? Que es la función de la mujer en estos acontecimientos. Como les decía, y hoy mismo volví a recalcar, estamos en un contexto extremadamente machista, en el que el rol de la mujer no era tan importante, no solamente para los españoles, sino para los mismos indígenas, quienes, si bien bajo el principio de complementariedad se tienen este reconocimiento, sin embargo, no se ve a una mujer como un caudillo, ¿no? Como alguien que pueda liberar o liderar más bien una rebelión.
Es en ese contexto en el que yo quise presentar a Bartolina Sisa como un elemento fundamental para los acontecimientos que se han dado en la rebelión de Tupac Katari. Por otro lado, dentro de la universidad hay un pedido expreso a todos los docentes, que es también parte del fundamento del por qué se ha presentado así el tema. Y tiene que ver con los derechos de la mujer y la reivindicación de la mujer dentro de nuestro contexto. Ustedes han debido escuchar noticias hoy día y es realmente alarmante, muy alarmante, encontrarnos diario con problemas de violencia intrafamiliar, de feminicidios, de violaciones y de una serie de ultrajes hacia la mujer. Hay un programa dentro de la universidad, más que programa, es una solicitud expresa dentro de la universidad de que nosotros como carrera desde trabajo social podamos hacer algo, ¿no? Para ayudar a cambiar esa visión de la mujer, para que se reconozcan sus derechos, para que se reconozcan y se revalore una vez más y con más fuerza a la mujer, ¿no? En ese sentido, o sea, esa era, digamos, parte de la intención mía de presentarles esta revuelta vista desde el otro lado, ¿no? Desde el lado femenino. Pero además, normalmente hay una cuestión de fijación histórica cuando se relata un hecho histórico, ¿ya? Y la fijación histórica tiene que ver con que nos centramos tanto en el protagonista que nos olvidamos de otros actores que han sido determinantes para que ese protagonista brille. En este caso, un actor determinante para reconocer ahora el, el trabajo de Tupac Katari, pues ha sido justamente el caso de su mujer, el de Bartolina Sisa. Saben, no es un único caso, no es un caso aislado por ahí en el que la mujer tenga mayor fuerza e influencia, pero que el crédito se lleve el varón. Como un dato sencillito, ustedes saben que Albert Einstein es reconocido a nivel mundial como uno de los físicos más grandes del siglo pasado. Pero muy pocos saben que la esposa de Albert Einstein fue una de las físicas que más influyó en su esposo para que pueda hacer lo que lo logró, lo que él ha logrado. ¿No? La esposa de Albert Einstein era también física. Y de hecho fue quien llevó a Einstein a replantear teorías de la física, porque Einstein estaba más ligado a la matemática. Pero a veces estos coprotagonistas son los que quedan mermados en su reconocimiento histórico, ¿no? Es por eso que vimos el hecho histórico de la revuelta a partir de Tupac, de Bartolina Sisa. Incluso hay un documento, esta carta que Bartolina escribe a su marido, pues diciendo, repudiando la labor que él está haciendo. Te estás olvidando del propósito, ¿no? Este es nuestro propósito. Tú estás poco más como que paseando, buscando tropas, buscando gente de un lado al otro, pero te estás olvidando de lo más importante. Si se dan cuenta, es un eje fundamental para toda esta revuelta que
que se da en lo que hoy conocemos como la revuelta de Tupac Katari, ¿no? Y en alguna otra consulta o duda. No duda, Licen, pero me ganó no me ganó, dije, a recalcar lo que mencionaba usted, la complementariedad, y habla y explica bien en el video, ¿no? Si bien Bartolina Sisa ha sido el eje fundamental para Tupac Katari desde mucho más antes, ¿no? Porque empiezan el movimiento y bueno, el objetivo era pues que el hombre sea liberado y el hombre sea, como dice, hay una parte en la que menciona que sea devuelto sus tierras donde ellos viven y no sé si es el dominio propio de ellos mismos, no recuerdo bien la palabra completa, ¿no? Y bueno, pasando por todo lo que ha vivido desde muy pequeño Tupac Katari, que eran las, las desigualdades, también, ¿qué se llama? No tanto desigualdades, no me acuerdo ahorita la palabra, dicen que estoy. Ah, y bueno, lo que quería complementar era eso, ¿no? Que pues ambos hacían un trabajo excelente para llegar con su lucha, que al final no se ha podido concretar porque hubieron también personas que los han traicionado y es por eso, ¿no? Que pierden el propósito de la lucha. Muy bien, Silvita. A ver, yo quería preguntarles a ustedes, antes de cambiar el tema, ¿cómo se sienten ustedes como mujeres frente a estos hechos históricos y encontrar este protagonismo tan influyente de una mujer como es Bartolina Sisa para esta revuelta, ¿no? Que tiene un propósito social, que tiene en sí misma un compromiso hacia la comunidad eh, muy fuerte, muy enraizado en lo que es su cultura y la vivencia de su comunidad, ¿no? Les pregunto esto porque, por lo menos aquí en Cochabamba, siempre a la mujer cochabambina se le ha visto como alguien, como una guerrera, ¿no? Una mujer luchadora, que en momentos difíciles es la que sale dando el paso enfrente y mostrando el camino, la guía, ¿no? Pero yo quisiera saber un poquito de ustedes, qué sienten, cómo se sienten, cómo, cómo ven a esta mujer y más en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Yo les hacía mención un poco a las noticias de hoy y es un dato serio para reflexionar y, y replantear varias cosas dentro de nuestra sociedad. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué me pueden decir? No se peleen para hablar, por favor. Una a la vez.
Buenas tardes, licenciado. A ver, Verónica primero, luego Francis, ¿ya? Sí. ¿Me oye, licenciado? Bajito, bajito, Vero. A ver. ¿Aló? ¿Sí me oye ahora? Ahora un poquito mejor. Ya. Bueno, yo pienso que la, la forma en cómo el campesinado y la mujer campesina indígena ha tomado parte de de la historia, ¿no? Y la inclusión también de la mujer, pienso que ha sido ha sido ha sido como algo que ha marcado, ¿no? A nuestra historia, que ya que solamente era el hombre quien tomaba decisiones, quien trataba de solucionar las cosas, pero en realidad al ver la complicidad en la que Bartolina Sisa también tenía en todo esto, se puede dar cuenta que no solamente es el hombre, ¿no? Quien es partícipe de todos los cambios sociales que existen en nuestro país, sino que también ha resaltado el trabajo que una mujer desempeña en tanto a colaboración en su pareja, al hombre, ¿no? De que también tanto como el hombre y la mujer pueden llegar pueden llegar a un solo propósito. Y eso es lo que demostró Bartolina Sisa. Obviamente hasta el día de hoy, eh, la cultura boliviana está totalmente arraigada a esa mentalidad machista o donde la mujer piensa que también debe servir al hombre y si no es así, pues le traen malas consecuencias. Y pienso que también creo que no deberíamos dejar esa labor, ¿no? Que Bartolina Sisa nos enseñó en su momento, porque es grandioso que no importa ya sea, eh, ya venga de la nobleza o no sé, hemos visto que esta mujer indígena también tiene propósitos, también peleaba por sus derechos y su igualdad, ¿no? Entonces no deberíamos olvidarnos de esa parte de la historia donde hasta el día de hoy deberíamos luchar por los derechos, luchar por el respeto y no puedo decir la igualdad total de la mujer ante el hombre, porque obviamente somos diferentes, pero el respeto ante todo hacia tanto el hombre y la mujer debería debería tomarse en cuenta, ¿no? Y así con eso mismo podemos cambiar muchas cosas negativas que se están viendo hoy en día en Bolivia. La verdad es bien complicado entender de que la mujer aún es sometida, y lo es. Hay muchas mujeres que no hablan, pero lamentablemente sí, sigue existiendo esto. Entonces, pienso que Bartolina sí es un ejemplo, más que todo porque es indígena y ha luchado por lo que quería y sus convicciones. Y hasta ahora me imagino que si ella estuviera viva estaría revolucionando, ¿no? Todo. Muy bien, Berito, gracias. Francis, ¿querías decir algo? Sí, Lice, buenas tardes. Quería aportar que también desde antes, no desde la época de Bartolina Sisa, se abusaba a la mujer, o sea, no tenían derechos, nada, solamente tenían que tejer, cumplir con las labores al señor, al patrón, y luego después a veces eran violadas antes de que se casen. Y bueno, ahorita sigue habiendo igual esa desigualdad a las mujeres. Hay algunas mujeres que sí siguen siendo violadas de sus derechos igual, porque el hombre corrompe mucho en la mujer, eso para que, digamos, puede ser agredida físicamente, sexualmente, pero la mujer calla. Y como dice no, Berito, Bartolina Sisa sí es una mujer que es un ejemplar, que deberíamos seguir todas las mujeres, porque ella no solamente, digamos, ha sido base del hombre que ha luchado, sino también la mujer que luchó por sus derechos, para que no sea que un hombre le gobierne a
a una mujer, porque simplemente la mujer igual puede ser, digamos, de su propio gobierno, puede ser su luchadora, puede ser mamá trabajadora, puede ser mil cosas la mujer. Y como eso tiene, digamos, su derecho de ser libre en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Y yo pienso que deberíamos hacer también más, no sé, más, para que no haya ya más violaciones hacia la mujer, porque siguen existiendo igual a niños y no me gusta mucho esa parte porque hay la inseguridad de que como mujeres o como nuestras hijas o como nuestros sobrinos, nuestros primitos salgan, digamos, a la calle y, digamos, no haya esa seguridad de dejarlos, digamos, un ratito, digamos, en el parque. Puede pasar mil cosas, pero no me gustaría que pase a ninguna porque eso debe ser feo, ¿no, Liz? Entonces, yo pienso que como mujeres debemos luchar entre nosotras, apoyarnos como siempre y no callar. Gracias, Francis. Dicen Silvita. también desde siempre, ¿no? A la mujer siempre se la ha visto como un objeto, como una persona débil, como una persona que no tiene o tal vez no puede salir de esa vida por la que está llevando, en todos los sentidos que ya han hablado mis compañeras. Así que, y creo que en la actualidad vemos también que a la mujer la miran como una